Muy buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida a esta masterclass con el profesor Gabriel González, a quien en breve le voy a presentar. En nombre de la UCOM, estamos muy contentos de recibirle en este espacio. Esperamos que sea de mucha utilidad. Mi nombre es Romina Aquino, estoy coordinando el área de comunicación y marketing en la UCOM. Y bueno, realmente es un placer tener la calidad de docentes como el profe Gabriel, a quien le presento a continuación. Él es paraguayo, especialista en ingeniería de procesos, cuenta con más de 12 años de experiencia en proyectos y operaciones en el campo de la ingeniería química e ingeniería industrial, así como también en proyectos de mejora del Lean Six Sigma. Es ingeniero químico, máster en gerenciamiento de proyectos, operaciones y cadena de suministros. Asimismo, también es máster en ingeniería industrial. Es realmente un gusto para mí presentarles hoy al profe Gabriel González Morra, a quien le doy la palabra a continuación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Romina, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí realmente el gusto poder compartir nuevamente este espacio con la UCOM. En la sesión de hoy vamos a ver una breve descripción de una herramienta muy utilizada en lo que es el gerenciamiento estratégico de las cadenas de suministro, que es lo que se llama la rueda estratégica de abastecimiento. Pero antes que nada, bueno, me voy a presentar brevemente, les voy a compartir una pequeña presentación que es de cierta forma como una pequeña muestra de cómo llevamos adelante las sesiones o las clases de capacitación que damos en conjunto con Advance y con la Universidad Comunera, ¿no? Entonces, dentro del diplomado, bueno, recientemente ya me presentó Romina, así como les decía, yo soy ingeniero químico de profesión y durante mi carrera me fui desviando un poquito hacia la gestión de proyectos, principalmente proyectos de mejora, proyectos de mejora continua, de mejora de procesos y también hacia la implementación de herramientas de excelencia operacional, tanto en operaciones de manufactura, así como también en operaciones de servicio. Me ha tocado trabajar mucho en la industria en general, pero también me ha tocado trabajar acompañando proyectos de excelencia y de mejora en operaciones de servicios y también, bueno, en operaciones logísticas y de cadenas de abastecimiento, que es lo que vamos a ver dentro de esta sesión que vamos a desarrollar hoy. El tema que elegí para esta sesión es el gerenciamiento estratégico de las cadenas de suministro. En primer lugar, porque el diplomado del cual que vamos a iniciar en breve, en las próximas semanas, es un diplomado que se denomina Logística y Supply Chain Management o Logística y Gerenciamiento de las Cadenas de Abastecimiento. Principalmente hacemos esa diferenciación porque muchas veces cuando uno habla de cadenas de suministro, se confunde con logística o cuando habla de logística se confunde con cadenas de abastecimiento y realmente la logística es simplemente un pequeño eslabón, probablemente uno de los más importantes, pero sí es un eslabón más de lo que es toda una cadena de valor, toda una cadena de abastecimiento que va desde lo que ocurre cuando un cliente nos pide un producto o un servicio hasta que nosotros podemos entregarle ese producto o ese servicio en tiempo y forma, ¿no? Y normalmente ocurre, vamos a ver en el curso que vamos a desarrollar, que vemos a la cadena de abastecimientos netamente como la operación logística y la operación logística muchas veces es gestionada o gerenciada de una manera bastante rudimentaria o bastante rústica, no necesariamente con modelos que nos permitan mejorar la gestión logística, la operación, los costos y demás, ¿no? Y entender también dónde agregamos valor en toda esa cadena. Entonces, dependiendo del tipo de rubro en el que yo esté trabajando, dependiendo del posicionamiento de la empresa, dependiendo del producto o servicio que yo esté ofreciendo, la función de abastecimiento o la función de compras puede o no tener un rol estratégico o puede o no ser parte de la estrategia corporativa de la empresa. Yo siempre suelo usar como ejemplo, no es lo mismo estar en una cadena de retails donde tengo que, por ejemplo, vamos a suponer que soy una cadena de tiendas minoristas en la cual yo compito por costos. Entonces, en una cadena de ese tipo, normalmente yo tengo que ser muy eficiente porque mi ventaja competitiva, el core de mi negocio, es básicamente
tener bajos costos. Y para tener bajos costos no me queda otra que ser lo más eficiente posible, tener mejores negociaciones, ya sea por volúmenes, por diferentes tipos de negociaciones con los proveedores. Entonces, bajo esas condiciones, yo busco ciertas condiciones dentro de mi cadena de abastecimiento y yo me centro en eso o me enfoco en eso para lograr los resultados. En ese tipo de negocios, probablemente el abastecimiento o la función de compras sea un rol o un departamento estratégico dentro del negocio en sí, porque el core del negocio es ser eficientes en abastecimiento y en logística, ¿no? Sin embargo, yo no puedo pretender tener el mismo tipo de importancia en una función de compras, por ejemplo, en una pyme, donde una pyme, y vamos a suponer que es una pyme como el caso nuestro de Advance, es una pyme que ofrece servicios de consultoría, donde principalmente lo que ofrecemos es básicamente know-how o experiencias de proyectos anteriores los cuales desarrollamos. Entonces nuestra función de compras no tiene sentido que sea una función muy desarrollada ni que forme parte de la estrategia corporativa porque no compramos más que útiles de oficina y algún que otro, por ejemplo, café y cosas así para el coffee break o cosas así, pero no tiene sentido, no es necesario que en ese tipo de organizaciones, con ese tipo de estructuras, la función de compras o de abastecimiento juegue un rol estratégico o tenga una estructura demasiado compleja, porque la idea es justamente alinear la función de compras o de abastecimiento a lo que es la estrategia corporativa de la compañía, ¿no? Entonces, el modelo del cual vamos a hablar brevemente hoy se denomina la rueda estratégica de abastecimiento. Este es un modelo que fue desarrollado en el año 2008 por el profesor Cousins a partir de una investigación que habían realizado en más de 500 diferentes funciones de abastecimiento de diferentes tipos de compañías y de empresas en diferentes lugares del mundo. Entonces, el estudio, el análisis consistía en entrevistar a diferentes participantes de las funciones de abastecimiento de las diferentes compañías de diferentes tipos, de diferentes tamaños, de diferentes rubros y tratar de encontrar conceptos comunes o tratar de encontrar factores o puntos en común en todas esas diferentes tipos de organizaciones y funciones de compra. Entonces, a partir de esa investigación nace este modelo donde es una rueda, como su nombre lo dice, y en el centro de la rueda, lo que sería el eje de la rueda, se encuentra la estrategia corporativa y de abastecimiento. Primer punto importante, para que la rueda gire, el eje la tiene que mover, ¿no? Entonces, lo primero a tener en cuenta a la hora de establecer una estrategia de abastecimiento, a la hora de establecer una política de compras, a la hora de gestionar una cadena de suministros, es entender qué relación tiene nuestra función de abastecimiento con la estrategia corporativa y cómo nuestra estrategia de abastecimiento se va a alinear a la estrategia corporativa. El primer gran desafío entonces es encontrar una alineación entre lo que es nuestra estrategia de abastecimiento en sí y la estrategia corporativa para brindar soporte a esa estrategia o potenciar esa estrategia con la cual salimos a competir al mercado, ¿no? Y a partir del eje principal tenemos 5 nodos o 5 componentes principales dentro de esa rueda que están conectados por los rayos que ven ahí, todos interconectados unos con otros. Uno de los primeros nodos es la estructura organizacional. Con la estructura organizacional se refiere a cómo está organizada la estructura de abastecimiento, la función de compras, el departamento, qué tipo de profesionales contratamos para esa estructura, cuántos profesionales necesitamos, qué tipo de estructura vamos a tener para poder implementar esa estrategia de abastecimiento que vamos a llevar adelante o que vamos a desplegar. No es lo mismo salir, por ejemplo, a negociar cuando yo tengo una posición de poder muy baja en una negociación, por ejemplo, tengo un solo proveedor determinado que básicamente del cual estoy a merced y no tengo facilidad para reemplazar o para poner a alguien a competir con ese proveedor. Entonces, el tipo de negociación que yo tengo que llevar en ese caso es un tipo de negociación determinado que requiere un tipo de capacidades o de habilidades determinadas dentro de la organización. O no es lo mismo simplemente hacer compras
como decía, en el caso de una pyme, probablemente la estructura organizacional ni siquiera tenga un encargado de compras, probablemente simplemente lo haga algún administrador o a veces hasta el propio dueño de la empresa es quien lleva adelante esa función. Entonces, lo que representa esta rueda es que la estructura organizacional tiene que estar alineada a la estrategia de abastecimiento para poder potenciar lo que la estrategia de abastecimiento planea hacer. Entonces, yo tengo que adaptar mi estructura o mi estructura se tiene que adaptar de acuerdo a lo que quiero lograr dentro de mi cadena o dentro de mi función de compras. Luego, otro de los nodos sería la relación entre costo-beneficio. Si vuelvo al caso de ese ejemplo, donde tengo una materia prima o un servicio en el cual tengo un solo proveedor, el cual tiene mucho poder en el mercado y no lo puedo reemplazar fácilmente, difícilmente yo con ese proveedor salga a negociar peleándole precios. Normalmente lo que voy a tratar de negociar en ese caso es garantizar un abastecimiento consistente, sin desabastecimientos y tratar de tener un buen relacionamiento. Entonces, probablemente en ese juego de negociar de esa manera, la relación costo-beneficio no va a ser la misma que cuando yo salgo directamente a pelear por precios o cuando hago una licitación, por ejemplo, y dejo que los proveedores peleen por precios por el abastecimiento del negocio que estoy poniendo en juego. Entonces, esa relación costo-beneficio va a variar o se va a adaptar según lo que yo esté negociando, según las condiciones de la negociación, según lo que esté haciendo en este caso, ¿no? Luego, otro de los elementos es lo que llamamos el portfolio de relacionamientos. Básicamente en el portfolio de relacionamientos se engloban todas las relaciones que tenemos con los diferentes proveedores. No es lo mismo, de vuelta, salir a comprar un componente crítico para la industria en la cual estoy involucrado o salir a adquirir un servicio indispensable para la empresa de la cual formo parte, a que salir, por ejemplo, a comprar útiles de oficina. Los útiles de oficina tengo miles de lugares donde comprar, tengo miles de opciones, tengo miles de precios diferentes. Entonces, en ese tipo de negociaciones por ejemplo, comprar commodities o de comprar productos o materias primas o insumos de baja importancia o de baja complejidad, yo ni siquiera necesito tener un relacionamiento cercano con el proveedor. Ahí decimos que se da un relacionamiento adversario. El relacionamiento adversario es aquel en el cual yo simplemente me voy, así como me voy a un supermercado y tomo lo que quiero y me voy a mi casa. No es necesario que para hacer una compra en el supermercado yo pida una reunión con la plana mayor del supermercado para negociar un relacionamiento a largo plazo y que podamos firmar un contrato de abastecimiento. No, en el supermercado yo me voy, compro lo que necesito y se acabó. Entonces, para ese tipo de negociaciones hay una manera de manejar los relacionamientos. Por otra parte, si yo tengo un componente crítico o un servicio crítico que tengo que adquirir de un solo proveedor, no me queda otra, claramente la negociación es diferente. En ese caso, probablemente tenga que tener un relacionamiento más cercano, probablemente tengamos que firmar acuerdos, contratos, establecer cláusulas y condiciones de nuestro relacionamiento, tratar de cuidarlo un poquito a nuestro proveedor y tratar de tener el mejor relacionamiento posible, lo cual requiere otro tipo de gestión, lo cual requiere yo probablemente a ese tipo de proveedor no me voy a ir a enfrentarlo cara a cara y pelearle precio solamente. Obviamente, yo siempre voy a tratar de lograr el mejor precio posible para el abastecimiento, pero el tipo de negociación es diferente porque si no lo hago de la manera correcta, inclusive el propio abastecimiento está en riesgo, ¿no? Luego, el siguiente componente de la rueda son las habilidades y competencias, que es básicamente qué tipos de habilidades, qué tipos de capacidades y competencias requieren quienes forman parte de mi función de compras. Yo, por ejemplo, no necesito una persona con una maestría y un PhD y 50 años de experiencia para ir a comprar algo al supermercado, pero sí en una negociación crítica probablemente requiera a alguien con un perfil distinto y requiera a alguien que maneje esa negociación de otra manera. Entonces, las habilidades y competencias de entender cuáles son necesarias de acuerdo a las características de mi cadena de abastecimiento es un punto fundamental a tener en cuenta a la hora de ir a negociar lo que sea que tengamos que negociar en ese abastecimiento. Y por último, las medidas de rendimiento o las medidas de performance, que normalmente la medida de performance más común dentro de la función de compras es el costo.
Si yo logro bajar el costo, estamos felices y contentos todos. Sin embargo, no siempre podemos guiarnos solamente por el costo cuando estamos hablando de diferentes tipos de abastecimiento. Si volvemos al caso de un insumo, un producto crítico, probablemente la medida de rendimiento no sea netamente el costo, sino que sea el abastecimiento garantizado. O sea, que no hayan quiebres, por ejemplo, que haya un abastecimiento regular. Otras situaciones que se dan a veces en la cadena de abastecimiento es cuando mi medida de rendimiento es netamente el costo, yo hago lo que sea para obtener un 2, 3, 5, 10% en la transacción en sí. ¿A qué nos referimos con la transacción? Situaciones como, por ejemplo, yo negocio por volumen y realmente pensaba comprar 100 toneladas de una materia prima, pero el proveedor me dice, mira, yo si es que me compras 400 en vez de 100, yo te hago un 5% de descuento o un 10% de descuento y podemos negociar algunas otras condiciones. Y yo, si es que me centro netamente en el costo, probablemente diga, sí, adelante, vayamos, vamos por las 400. Y después compré las 400, no tengo espacio en el depósito para guardar esa materia prima, tengo que alquilar un depósito externo, un depósito tercerizado para guardarla. En algunos casos, si lo que compré es perecedero, termina expirando, venciendo en el depósito, termina generando operaciones o sobreprocesos dentro del depósito, termina generando un montón de un sinnúmero de otras cosas que muchas veces no somos capaces de ver tan fácilmente como se ve el costo de la transacción. Porque el costo de la transacción es muy sencillo, es el valor que está en la factura cuando yo compro. Sin embargo, los otros costos que normalmente son un poco más complejos de medir, por ejemplo, los costos de almacenamiento, los costos logísticos y demás, muchas veces no se tienen en cuenta y a veces cuando uno hace una evaluación global se da cuenta que los resultados no eran tan favorables o tan atractivos como parecían, ¿no? Entonces, una vez completo este modelo, comprendiendo cada uno de esos nodos, lo que este modelo representa es lo siguiente. Lo que sea que yo vaya a negociar, vamos a suponer que es una materia prima crítica y tengo un solo proveedor con un alto riesgo en el abastecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si es esa la situación, probablemente yo requiera una mayor capacidad o un relacionamiento diferente con ese proveedor. Probablemente va a tener que ser un relacionamiento más cercano, de ser posible vamos a tener que buscar mimarle un poquito a ese proveedor o tratarlo de la mejor manera posible, tratando de pagarle de la mejor manera. O sea, vamos a buscar la forma de que ese sea un relacionamiento armonioso y no tanto un relacionamiento adversario, como decía hace rato, donde simplemente yo te compro y después de que te compré, lo que sea que te compré, ya ni me acuerdo de vos, ¿no? En este caso, eso requiere un relacionamiento más cercano, un proveedor crítico con una materia prima o insumo crítico del cual no puedo dejar, con el cual tengo un alto nivel de dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Si yo tengo una situación como esa que requiere una relación cercana, entonces los demás elementos de la rueda, ya sean las habilidades y competencias, las medidas de rendimiento y demás, se van a o adaptar o van a tener una modificación, ya sea como consecuencia de o yo como gerente de abastecimiento tengo que modificar los demás elementos y alinearlos a esa nueva situación. Por ejemplo, yo no puedo, si es que tengo que tener una relación de ese tipo, cercana y cuidando la gestión de la relación en sí, que eso implica trabajo, implica un coste, implica tiempo, yo no puedo, por ejemplo, enviar a un pasante del área de compras a negociar ese relacionamiento. Entonces, mis habilidades y competencias también tienen que fortalecerse o tienen que potenciarse de alguna manera para poder gestionar esa nueva situación o esa nueva relación con ese tipo de proveedores, ¿no? Lo mismo, en ese caso, las medidas de rendimiento, si bien el costo va a ser muy importante, probablemente va a pasar a un segundo plano con respecto a garantizar el abastecimiento o a minimizar los quiebres de esta materia prima o este insumo el cual estoy comprando, ¿no? Lo mismo, la estructura organizacional probablemente va a tener que dedicar parte de la estructura a gestionar el relacionamiento con ese tipo de proveedores, a gestionarlo de la manera más apropiada, a trabajar muy de cerca con ese proveedor, a buscar, por ejemplo, entrar en un sistema de planificación conjunta del abastecimiento
poder entregarle pronósticos, planes, poder trabajar muy de cerca. Entonces la estructura de alguna manera tendrá que adaptarse a eso o la tendré que adaptar para poder gestionar correctamente ese relacionamiento. Y cuando hablemos de la relación costo-beneficio, básicamente todo eso que mencioné hace rato, eso de gestionar cercanamente, de trabajar en conjunto con el proveedor, eso consume recursos, consume mano de obra, consume horas hombre, consume tiempo, consume personas que tienen que estar dedicadas a gestionar ese relacionamiento. Entonces ahí yo tengo que hacer esa evaluación de, ok, tengo ese costo de la gestión de relacionamiento cercano, pero como beneficio tengo garantizar el abastecimiento de manera consistente. O puedo decir, tengo un costo adicional porque el proveedor me puso un precio adicional y si bien no es el precio que a mí me gustaría, considero que ese valor adicional podría ser parte del costo a cambio del beneficio de garantizar el abastecimiento. O algunas veces este tipo de proveedores, por ejemplo, nos ponen en una situación en la cual nos dice, sí, ok, no hay problema, yo te entrego los productos, pero yo quiero pago al contado. O como máximo te doy crédito a una semana, a 15 días, no más de eso. Entonces, para nuestra organización ese tipo de gestiones tiene un costo adicional o tiene un impacto adicional, el cual tenemos que saber gestionarlo apropiadamente, acorde a la estrategia corporativa, a la estrategia de abastecimiento y a lo que sea que estemos negociando y las condiciones en las que estemos negociando. Entonces, lo que plantea este modelo es que si uno de esos elementos o más de uno de esos elementos tiene algún cambio, yo tengo que asegurarme de que los demás elementos acompañen ese cambio. Algunos de esos cambios van a ser como consecuencia de lo que está ocurriendo. Sin embargo, en otros casos, yo encargado de abastecimiento voy a tener que forzar ese cambio para alinear mi rueda de abastecimiento a lo que el abastecimiento que estoy gestionando me está pidiendo, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos con esto es utilizar como una plantilla de evaluación de la situación actual de un sistema de abastecimiento, de una red o de una cadena de suministros y tratamos de entender. Normalmente no todos los proveedores son iguales, por ejemplo, entonces no todos van a tener el mismo tipo de relacionamiento. Así como decía, no es lo mismo ir a comprar esa materia prima o ese insumo crítico que ir a comprar útiles de oficina. Las negociaciones van a ser totalmente diferentes, los acuerdos van a ser totalmente diferentes, la gestión va a ser totalmente diferente. Entonces, esta rueda lo que nos permite es poder identificar esas situaciones y poder tener claro de que cualquiera de los elementos que cambie va a generar un cambio en los otros elementos o va a requerir que generemos un cambio en los otros elementos. Porque si no, ¿qué ocurre? La rueda se deforma y la rueda que se deforma es una rueda que va a ir como trastrabillando o tropezándose a lo largo del camino. Entonces, la idea de esto es ver a la cadena de abastecimientos desde una perspectiva mucho más macro o mucho más amplia, no tanto en el detalle, y luego a partir de esto vamos entrando al detalle correspondiente de cada uno de esos nodos o de esos elementos, ¿no? Entonces, básicamente, esta rueda o el estudio que se hizo al momento de construir esta rueda demostró que era importante que estos elementos de la rueda se clasificaban en tres elementos principales. Elementos que estaban basados en procesos, elementos que estaban basados en procedimientos y otros que estaban basados en políticas. Entonces, a partir de eso se fue construyendo y lo que se analiza a la hora de hacer una evaluación estratégica con esto es evaluar cada uno de estos puntos desde esas perspectivas en este caso, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el enfoque basados en procesos, básicamente son todos aquellos enfoques que están enlazados o alineados a procesos organizacionales que necesitan estar funcionando para facilitar la implementación de la estrategia. Estos incluyen el desarrollo de habilidades y las competencias apropiadas, además de los sistemas de información y de datos que vamos a utilizar para poder gestionar la cadena de abastecimientos. Aquellos basados en procedimientos son los que tienen que ver con los procedimientos en sí que están establecidos en las compañías. Muchas veces los procedimientos nos ayudan a poder gestionar de manera más efectiva o eficiente una cadena de suministros y en muchos otros casos esos procedimientos como que no están actualizados o no nos permiten adaptarnos rápidamente
a lo que necesitamos hacer dentro de nuestra cadena. Hoy en día, que todos saben o todos sabrán que hoy en día ya no son mucho las empresas grandes las que hacen temblar a las empresas pequeñas, sino que son mucho las empresas que son más flexibles y ágiles y se adaptan rápidamente las que ganan una ventaja competitiva en el mercado. Entonces, esa adaptabilidad, esa flexibilidad no necesariamente implica no tener procedimientos, porque una costumbre o al menos una creencia que yo tenía anteriormente es que cuanto más procedimientos y estandarizaciones yo tengo en mis procesos, mi proceso se vuelve más rígido y menos flexible. Sin embargo, me tocó ver en una oportunidad de que realmente es todo lo contrario, porque yo los procedimientos y estandarizaciones lo hago con aquello que se puede automatizar o que se puede estandarizar, ¿no? Lo que hace que sea mucho más fácil y que tenga un proceso robusto. El hecho de tener automatizado, entre comillas, o estandarizado los procedimientos que se pueden hacer de esa manera, me permite a mí dedicarle más tiempo a otro tipo de procesos que tienen más que ver con la parte estratégica y no tanto con la parte táctica o la operación del día a día, ¿no? Entonces, en cuanto voy a pasar esto, en cuanto al origen, cómo se utiliza, normalmente cuando hablamos de, o sea, vamos a construir a lo largo de este diplomado que vamos a iniciar, a partir de la estrategia, cómo ir alineando eso con la táctica del día a día y cómo desplegar esa estrategia, la que sea que decidamos implementar, ¿no? Uno de los modelos que utilizamos para ello es comprender lo que se llama la matriz de Kraljic. La matriz de Kraljic básicamente lo que hace es evaluar los distintos tipos de productos o servicios de los cuales nos abastecemos según, por un lado, la complejidad del suministro y por otro lado, el impacto financiero que tiene ese producto o esa familia de productos o servicios dentro de nuestra organización. Y así vamos desde productos de baja complejidad y bajo impacto financiero hasta productos de alta complejidad y de alto impacto financiero. Por ejemplo, vamos a un producto o una familia de productos o servicios de baja complejidad y bajo impacto financiero. A esto se le denominan productos rutinarios. La idea, ¿cuáles entrarían, por ejemplo, en productos rutinarios? Lo que mencionaba hace rato. Útiles de oficina, por ejemplo. Si bien es algo importante, los necesitamos, pero la complejidad de abastecimiento de los útiles de oficina es muy baja y probablemente el impacto financiero que tenga también sobre el negocio sea también bajo, ¿no? Entonces, para este tipo de productos, nosotros vemos ciertos tipos de estrategias que implementamos. Ahí, por ejemplo, sí podemos entrar a pelear por costos, ahí podemos, entre comillas, apretarles a nuestros proveedores, hacer que compitan entre ellos, porque hay una cantidad inmensa de diferentes proveedores de diferentes precios. Ahí podemos implementar, por ejemplo, para no estar gestionando mucho ese relacionamiento que no, casi no existe, porque un relacionamiento adversario, podemos, por ejemplo, hacer licitaciones, establecer lo que queremos comprar, hacemos una licitación y dejemos que los proveedores se peleen entre ellos para poder ganar el negocio y yo salir beneficiado de eso. Entonces yo puedo hacer eso, por ejemplo, una vez al año. Entonces mi gestión de abastecimiento es una sola vez, esa negociación es una sola vez y no me está consumiendo recursos que podría utilizar en otro tipo de productos o servicios los cuales quiero adquirir. Ahora, por ejemplo, si vamos al otro extremo, que son aquellos productos de alta complejidad y con un alto impacto financiero, son los que denominamos productos estratégicos. Claramente, en este tipo de productos, mi negociación no va a ser la misma. Claramente, en este tipo de compras o en este tipo de abastecimiento, yo no voy a ir a pelearle solamente el costo al proveedor. Primero lo que voy a buscar es poder garantizar el abastecimiento y luego, una vez garantizado ese abastecimiento, tratar de sacar el mejor resultado posible. Entonces, básicamente, utilizando este modelo, nosotros podemos entender cuáles serían las estrategias que podemos desplegar a partir de eso y esas estrategias son las que las testeamos o las que las comparamos con la rueda de estrategia de abastecimiento para ver cómo nuestro sistema de abastecimiento tiene que adaptarse a la situación o la estrategia que estoy planteando. En cuanto a las capacidades y competencias, por ejemplo, también tenemos un modelo para evaluar desde un abastecimiento muy básico hasta un abastecimiento avanzado
y en lo que tiene que ver con la operación desde lo táctico hasta lo estratégico. Por ejemplo, en lo básico, aquí se menciona una función de oficinista, que es básicamente un asistente de oficina que tiene la capacidad de poder hacer las compras regularmente como cualquier otro, porque en ese punto no se requiere de mucho más que eso. Y no tiene sentido, por ejemplo, yo quiero crecer con mi empresa, entonces voy y le gasto un dineral en contratarle a el ex gerente de abastecimientos de Walmart para que haga compras rutinarias. No es esa la idea tampoco. La idea es utilizar los recursos de manera racional y de manera integrada a lo que la estrategia está planteando, ¿no? Entonces también esto se evalúa con la rueda estratégica de abastecimiento y vemos cómo alocar de la mejor manera posible nuestros recursos o cómo gestionarlos de la manera más alineada o más apropiada para lo que queremos realizar, ¿no? Luego, lo que tiene que ver con la alineación con la estrategia, por ejemplo, si es que nosotros estamos comercializando productos o servicios funcionales o productos o servicios innovadores, o por ejemplo, si nuestra estrategia corporativa se basa en ser líderes en costos o si nuestra estrategia corporativa se fundamenta o se basa en ser una empresa que busca diferenciarse o si buscamos enfocarnos en un nicho determinado también, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, cuando yo hablo de productos funcionales o productos de bajo costo, normalmente lo que tenemos que desarrollar es una cadena de abastecimientos eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Sacar el máximo provecho con los menores costos posibles. En ese caso, voy a volver brevemente a mi rueda estratégica para ver cómo se hace ese análisis posterior. Yo estoy hablando de una empresa que comercializa productos funcionales. Con funcionales nos referimos a productos sencillos, commodities o productos fáciles de reemplazar, ¿no? Entonces, si yo estoy comercializando productos funcionales, probablemente mi medida de rendimiento va a ser el costo directamente, porque hablamos de eficiencia, entonces yo tengo que sacar el mejor costo posible para poder finalmente competir en costos. Porque como estoy hablando de productos que tienen muy poca o prácticamente nula diferenciación, yo, la única manera de ganar a la competencia es ser más eficiente y tener los menores costos. Luego, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, el relacionamiento, salvo que haga un contrato a largo plazo por menores costos, normalmente no es un contrato de ese tipo, porque o no es una relación de ese tipo, porque como tengo muchos proveedores, es un producto fácil de conseguir, entonces normalmente lo que voy a hacer es, voy a buscar la manera de que compitan entre ellos. A lo mejor puedo mantener de todos esos uno o dos y puedo comprar por un momento más de uno, luego más del otro, y tratar de sostener esa competencia entre ellos. Porque aquí a mí no me importa tener una relación a largo plazo con estos proveedores, porque simplemente si alguno de ellos no me cumple, hay cientos o hay muchos con los cuales los puedo reemplazar, con los cuales puedo negociar de una manera relativamente sencilla. Eso sería para productos funcionales, ¿no? Lo mismo, las habilidades y competencias que se necesitan para eso. Si yo tengo que tener una cadena de suministros eficiente, tengo que tener un sistema de gente que conozca cómo gestionar una cadena eficiente, cómo gestionar de la mejor manera los recursos, cómo medir los indicadores de rendimiento, de eficiencia y demás. Y también tengo que tener una estructura apropiada para eso, para poder sostener esa operación. Entonces, cuando hablamos de productos funcionales, por ejemplo, nos alineamos hacia una cadena eficiente, o esa debería ser la estrategia a desplegar para este tipo de negocios. Ahora, si yo estoy hablando de productos innovadores y mi estrategia de abastecimiento se enfoca en la eficiencia, decimos que está desalineado, pero eso no quiere decir que no tengamos que ser eficientes. Obviamente es clave ser eficientes, pero normalmente en este tipo de productos esa eficiencia quizás pasa a un segundo plano y pasa a un primer plano poder reaccionar rápidamente o ser lo más ágiles o tener esa facilidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un producto innovador o si yo vendo productos o servicios innovadores, yo tengo que reaccionar rápidamente ante cualquier señal del mercado donde yo encuentre una oportunidad de sacar un nuevo producto. Si yo no soy reactivo, si yo no tengo esa capacidad de reaccionar rápidamente, es muy probable que
cuando llegue con mi producto o servicio innovador, entre comillas, ya existan otros competidores en el mercado que ya estén con eso y eso dificulta un poco mi posibilidad de ingresar al mercado a competir. Entonces, normalmente las cadenas de abastecimiento, según yo tenga productos funcionales o innovadores, normalmente yo la voy a alinear o la voy a hacer funcionar de una manera determinada. Obviamente siempre voy a tratar de ser eficiente y con la mayor productividad posible, al menor costo posible. Eso es un hecho, pero lo que cambia es un poquito cuál es el norte, o sea, hacia dónde vamos a apuntar y a la hora de tomar decisiones complejas, cuál de las dos opciones va a predominar. A lo mejor siendo innovador con una cadena de suministro reactiva, eso me obliga a tener un costo ligeramente superior en la gestión de mi cadena de abastecimiento, pero mi beneficio a cambio es que yo soy el más ágil en innovar en el mercado, por ejemplo. Entonces, fíjense ahí, yo mencioné uno de los elementos de la cadena, que es esa relación costo-beneficio. Hablamos también de la estructura organizacional. Normalmente los productos innovadores o las organizaciones de este tipo normalmente tienen un relacionamiento muy cercano con sus proveedores críticos, con quienes a veces inclusive participan del desarrollo de esos productos o servicios innovadores en cuestión, ¿no? Entonces son algunos ejemplos nada más de cómo los diferentes elementos de la rueda estratégica tienen que ir o adaptándose o yo los tengo que adaptar a las condiciones de la estrategia que yo estoy desplegando o que estoy considerando implementar, ¿no? Y para ir como cerrando esta breve introducción a lo que es el gerenciamiento estratégico con este modelo de la rueda estratégica, entonces nosotros tenemos aquí esta matriz donde básicamente es una matriz similar a la de Kraljic, solo que aquí en vez de hablar de la estrategia de abastecimiento, hablamos de cuáles son las competencias y habilidades que nuestro equipo debe tener para el diferente tipo de negociación que tenemos que implementar. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de productos o servicios rutinarios, hablamos de capacidades de adquisición táctica, o sea, esas son las negociaciones del día a día. Para ello, tenemos que tener habilidades informáticas en general, de análisis de datos, capacidades de negociación, de pronosticar para esas compras rutinarias y entender básicamente la importancia de la reducción de costos en el margen de nuestra organización, en los márgenes de nuestra organización, ¿no? Luego voy al otro extremo, que es el que mencioné hace rato, cuando teníamos productos o servicios que son de carácter estratégico, en este caso cambia totalmente el tipo de habilidades o de capacidades que tenemos que tener. En este caso se requieren habilidades de negociación y de manejo de relaciones, conocimientos de productos y servicios, forecast, evaluación de riesgos, que este es un punto muy importante que hoy en día está muy vigente y con riesgo no nos referimos solamente a catástrofes naturales o riesgos dentro de la operación en sí, sino nos referimos más que nada a los riesgos de abastecimiento. ¿Cómo podemos adelantarnos o prever lo más que podamos los diferentes riesgos que se puedan presentar? Y también en este componente de estrategia de producto, de abastecimiento de productos o servicios críticos, entra muy en juego también el conocimiento de la industria, conocer qué opciones tengo, conocer un poquito toda esa red de abastecimiento. Inclusive hoy en día hasta se dice que hablar de cadenas de suministro es un término antiguo porque las cadenas de suministro se han vuelto tan complejas que más que cadenas hoy en día se tratan de redes de abastecimiento, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos alineando todos los diferentes componentes a la situación que corresponda según el tipo de abastecimiento el cual tengo que implementar o según el tipo de función que tenga que manejar. Cuando hablamos de estructura de abastecimiento, también podemos hablar de estructura centralizada y descentralizada. O sea, esto es una breve reseña nada más, pero realmente lo que hacemos es hacer todo ese análisis de la cadena de abastecimientos y finalmente, a ver, tener como un panorama general de, por un lado, la rueda estratégica, cómo se ven cada uno de esos elementos, cuál es la situación del abastecimiento que estoy queriendo gestionar o gerenciar, cómo lo voy a llevar adelante, cómo
cómo tiene que ser, qué tipo de capacidades o habilidades yo requiero para poder llevarlo de la mejor manera posible, qué tipo de relación tengo que tener con esos proveedores. Aquí, por ejemplo, habla del tipo de relacionamientos y en este caso nuestra matriz habla del nivel de dependencia con esos proveedores o con ese proveedor en particular y del nivel de certeza que tenemos acerca del abastecimiento de ese producto o servicio que tenemos que adquirir. Cuando, por ejemplo, nosotros somos totalmente independientes de ese proveedor y tenemos un nivel de certeza o un nivel de incerteza bajo, que sería este cuadro aquí. Entonces, en ese caso, decimos que nuestro relacionamiento con el proveedor va a ser un relacionamiento tradicional o el que les decía yo hace rato, adversario. Adversario quiere decir que yo me voy, compro y ya no me interesa saber nada más sobre el proveedor más que comprar el producto o servicio que necesito al menor precio o al menor costo posible, ¿no? Sin embargo, en otro tipo de situaciones, cuando por ejemplo yo soy dependiente en gran medida de un proveedor determinado, se presta a lo que se llama el comportamiento oportunista. Vamos a suponer que yo tengo un proveedor que es single source, o sea, que es el único proveedor disponible, pero podemos decir de un producto que no es tan complejo, pero que en este momento es el único que tengo disponible como proveedor. Yo estoy expuesto a que el proveedor pueda subirme los precios arbitrariamente, pueda cambiarme las condiciones de negociación en cualquier momento. Entonces se da esa o se presta a ese comportamiento oportunista por parte del proveedor. Nosotros quedamos expuestos ante eso. Entonces, ante esas situaciones también nosotros tenemos que poder, en primer lugar, entender esa situación y en segundo lugar, ver cómo yo puedo gestionar mi cadena de abastecimientos, cómo puedo darle forma, cómo puedo implementar diferentes mecanismos para controlar ese riesgo o, de ser posible, para eliminar ese riesgo. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis estratégico, yo suelo decir que es como que estamos sobrevolando con un dron por toda nuestra cadena de abastecimiento y lo estamos viendo desde 100 metros de altura. Es como que vemos a grandes rasgos todo lo que ocurre. Pero al verlo a grandes rasgos, nosotros podemos detectar la alineación o desalineación de la estrategia corporativa con la estrategia de abastecimiento y aparte dentro de nuestra estrategia de abastecimiento podemos entender cuál es el camino más apropiado o cómo tenemos que gestionarlo para hacerlo correctamente según sea necesario, ¿no? Entonces, para ir en resumen, si quieren pueden escribir cualquier pregunta en el chat o después me preguntan sin problemas, pero en resumen nada más, la idea en general, de este diplomado es ir en primer lugar desde lo estratégico hasta lo táctico del día a día y centrarnos, si se fijan o si ya han leído el material acerca del curso, nosotros tenemos un primer módulo que es de gerenciamiento estratégico, donde vamos a centrarnos en temas como este que estamos viendo ahora. Luego tenemos un segundo módulo que es el de logística, donde vamos a centrarnos en las operaciones logísticas del día a día, o sea, las operaciones de depósito, cómo gestionar presupuestos y costos de la operación logística, qué costos ocultos a veces ocurren que tenemos que tener en cuenta. Y por otra parte también el último módulo es el que llamamos logística Lean o Lean Logistics, que es básicamente la adaptación de el sistema de producción Toyota a lo que son las operaciones logísticas. O sea, es la alineación de toda la cadena a trabajar de una manera con minimizando desperdicios y haciendo que el flujo de la cadena sea lo más ágil posible, o sea, que el flujo sea lo más flexible, adaptable y ágil posible por medio de la reducción de lo que llamamos desperdicios en Lean. En Lean decimos que los desperdicios son todas aquellas tareas u operaciones que agregan costo a la operación, pero no agregan valor desde la perspectiva del cliente. Entonces, nuestro enfoque en la logística Lean es cómo detectamos esos desperdicios y cómo los eliminamos para hacer que nuestra cadena logística, que nuestra cadena de abastecimiento, que nuestra función de compras sea lo más ágil posible. Entonces, es como un panorama de lo más general y de la estrategia que muchas veces no es tenida en cuenta en las cadenas de abastecimiento y creo que la pandemia nos ha demostrado a muchos
lo importante y lo críticas que son las correctas gestiones de la cadena de abastecimientos y a las tácticas u operaciones del día a día. Y otro punto a tener en cuenta, que es lo que mencionaba hace rato, es que la, la cadena de abastecimientos o la función de compras no necesariamente tiene que ser estratégica. Así como decía al principio, no es lo mismo ser encargado de la función de compras de tiendas como Walmart, donde la eficiencia es crítica, a ser encargado de compras o la persona que se encarga de las compras de una pyme, por ejemplo, de una empresa donde la función de compras no es un punto crítico. Entonces, esa evaluación también la hacemos dentro de la gestión estratégica, que es dónde estoy posicionado yo como encargado de la función de compras. ¿Dónde está posicionada mi función de compras? ¿Será que mi función de compras es netamente una función táctica o será que es una función que aporta a la estrategia o será que es una función directamente estratégica? Entonces, eso es lo que vamos a ver y también un punto interesante que vamos a ver entre los instructores del curso. Está un instructor chileno que es profesor de la Universidad de Chile, que formó parte del programa Chile Compra, que es básicamente el sistema de abastecimientos de la función pública en Chile y es un sistema muy, muy reconocido como muy bueno, transparente, eficiente y demás. Y en una de las clases que vamos a ver también va a estar participando él para ver otra perspectiva. A ver, Alfredo dice, ¿va a enfocar la provisión de recursos hacia la empresa solamente o también de la empresa hacia el cliente final? Principalmente en lo que tiene que ver con estrategia, vamos a ver desde los proveedores hacia la empresa, pero en lo que tiene que ver con logística Lean hay mucho énfasis en cómo llegamos al cliente, porque Lean básicamente consiste en alinear la voz del proceso o cómo hacemos nuestro proceso con la voz del cliente, que es lo que el cliente está demandando. Entonces, cuando veamos cadenas de abastecimiento Lean o logística Lean, la primera premisa es ¿qué es el valor para el cliente? ¿O cómo ve el valor el cliente en nuestros procesos? Y nos hacemos preguntas, por ejemplo, ¿será que el cliente está dispuesto a pagar por esta etapa del proceso? ¿O será que si yo elimino esta etapa del proceso, el cliente o el consumidor va a sentirse insatisfecho con el servicio que yo le estoy ofreciendo? Entonces, sí, en uno de los módulos hay un enfoque muy fuerte en lo que tiene que ver con el cliente o consumidor final. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Me sirve el curso, no lo vemos como tan detalladamente para eso, pero estoy seguro que te puede servir para gestionar correctamente tanto el abastecimiento de lo que sea que vas a ofrecer, así como cómo vas a gestionar la logística de salida también de tus productos o servicios. Pero no lo vemos en detalle como un punto muy crítico o exclusivamente comercio electrónico, ¿no? La certificación internacional, ¿cómo sería? Ok. El, en el curso ustedes tienen tres módulos. Ese curso es una alianza que se da entre la UCOM y Advance, que es una consultora local, que es representante del Lean Six Sigma Institute, que es un instituto internacional que se encuentra en San Diego, en California, y que ofrece certificaciones en las metodologías de excelencia, tanto Lean como Six Sigma, ¿no? O Lean Six Sigma, que es lo que hoy en día se considera más común, ¿no? Se vio que ambas metodologías son muy buenas en conjunto, entonces se implementan en conjunto. El tercer módulo que vamos a desarrollar es el programa de certificación de Lean Logistics de este instituto. Entonces, ustedes dentro del curso van a dar ese módulo, van a poder desarrollarlo y van a tomar un examen dentro del diplomado para poder aprobar el diplomado. Sin embargo, como el Lean Six Sigma Institute forma parte también de esta alianza, ustedes pueden como opcional solicitar rendir el examen de certificación del instituto. Y ese certificado básicamente está acreditado por lo que se llama el Council for Six Sigma Certification, que es como el ente acreditador más importante de estas metodologías que se encuentra en Estados Unidos. Entonces ustedes como opcional, si lo desean, pueden tomar ese examen de Lean Logistics para certificar. Obviamente eso tiene un costo adicional, pero es un costo muy reducido en relación a lo que normalmente cuesta
tomar esa certificación en el instituto. Entonces, básicamente el contenido lo van a dar igual, sin ningún costo adicional dentro del diplomado, pero cuando terminen el diplomado, si lo desean, pueden solicitar tomar el examen de certificación internacional y aparte el diploma o el certificado de la UCOM, van a recibir su certificado de Lean Logistics, obviamente en caso de que aprueben. Y un punto a tener en cuenta es que aparte de tomar ese examen, tienen que desarrollar un proyecto de mejora de una cadena de abastecimientos o de una operación logística utilizando esas herramientas o esas metodologías tratadas durante ese módulo de Lean Logistics. A ver, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, muy bien. Por mi parte, agradecerles por el tiempo, por la participación. Está también Gabriela del equipo de la UCOM, si tienen cualquier duda que tengan respecto al diplomado en sí. Y también, bueno, en los canales correspondientes de la UCOM tienen toda la información, tienen los perfiles de los instructores que van a estar participando, porque no voy a ser yo solo. Yo doy una gran porción de las clases, pero no todas. Tenemos instructores tanto de Paraguay, hay un instructor chileno y nos van a estar acompañando también algunos instructores de Colombia. Entonces, la idea es poder aportar el mayor valor posible y cualquier duda o consulta que tengan, lo hacen por medio de la OCOM o también, si quieren, me pueden buscar en LinkedIn, Gabriel González Morra, me van a encontrar y cualquier cosa, ojalá nos veamos en el diplomado o si no, a las órdenes para lo que corresponde. Espero que tengan muy buena tarde y gracias a todos por la participación.